Hola nuevamente y bienvenidos al video correspondiente al tema de polígonos. En este nuevo video vamos a analizar las habilidades 4.3 y 4.4. La 4.3 corresponde a determinar la medida del apotema y radio de polígonos regulares y aplicarlos en diferentes contextos. Y la habilidad 4.4 corresponde a calcular perímetros y áreas de polígonos no regulares utilizando un sistema de coordenadas rectangulares. Iniciemos. Ejercicio 1. El lado de un pentágono es 10 centímetros. Calcule la medida de su apotema. Ok. Para iniciar tenemos que el lado por acá mide 10 centímetros. Ok. Resulta que cuando uno trabaja polígonos regulares necesita trabajar con el ángulo central. Y la fórmula es 360 entre n, donde n representa pues el número de lados. En este caso sería 360 entre 5, puesto que es un pentágono, nos da que el ángulo central mide 72. Ese sería, digamos, que nuestro primer paso. Ok, entonces resulta que nosotros acá, más o menos por acá está el centro del polígono, tenemos un triángulo que lleva esta dirección ahí más o menos, haciéndolo así a mano alzada. Resulta que nosotros acabamos de encontrar el ángulo central que mide 72. La apotema, vamos a dibujarla acá en color rojo, va a ir del centro a acá. Vamos a ponerle A. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos nuestro ángulo central que mide 72, es todo este ángulo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos no trabajar con todo el ángulo, sino que vamos a partirlo a la mitad. Es decir, el segundo paso sería trabajar con la mitad del ángulo central. ¿Ok? Con la mitad del ángulo central, que en nuestro caso va a ser 72 grados que encontramos anteriormente, entre 2 nos va a dar 36 grados. Este valor lo vamos a utilizar acá. Ok. ¿Qué otro dato tenemos nosotros? Tenemos que el lado medía 10 centímetros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar el polígono que acabamos de dibujar acá, este triángulo que acabamos de dibujar acá, recordemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados porque la apotema es perpendicular al lado en todo polígono regular, ¿verdad? Y entonces el valor que vamos a utilizar nosotros es nada más de aquí hasta aquí, es decir, no vamos a utilizar los 10 que mide todo el lado, sino que vamos a utilizar 5. Es decir, nosotros tenemos como tercer paso, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, ahí más o menos haciendo la mano alzada, que aquí mide 36, es un triángulo rectángulo. Aquí le vamos a poner la apotema y aquí le vamos a poner 5. Ok. Acá, para encontrar esta medida de la apotema, hay dos formas, básicamente. Una sería aplicando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, pero para ese caso deberíamos de conocer o sabernos muy bien las fórmulas mencionadas, la de seno, la de coseno y la de tangente, ¿verdad? De otra forma, podríamos aplicar lo que es la ley de senos, que a mí particularmente me gusta más utilizar lo que es la ley de senos, porque es una única fórmula que va a servir para cualquier tipo de polígono. Entonces, pues particularmente yo utilizo mucho la ley de senos, ¿verdad? En ese caso, bueno, pongámosle aquí medida X. ¿Qué dice la ley de senos? Bueno, la ley de senos lo que dice es que si yo tengo, por ejemplo, en este caso, vamos a poner 3 fracciones, ok, y en la parte de arriba vamos a colocar los lados de
del triángulo, ¿verdad? Que serían A, que es la apotema, puede ser 5, y X, que es la hipotenusa, que en realidad no la vamos a calcular, simplemente lo estamos colocando para ubicarnos. Este ángulo que está acá lo necesitamos. ¿Cómo se saca? Muy fácil. Simplemente uno a 90 grados le va a restar los 36 que tenemos acá. Esos 36 salieron de la mitad del ángulo central, recordemos. ¿Por qué a 90 grados menos 36? Porque este ángulo es complementario, es decir, entre este ángulo y este ángulo tienen que sumar 90. Entonces a 90 le quitamos 36, nos da 54. Ok, entonces, ¿en qué consiste la ley de senos? Las tres fracciones, arriba colocamos los lados, es decir, la parte externa del triángulo, y abajo vamos a escribir sen del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de A, por ejemplo? El que acabamos de encontrar, 54. 5 entre sen también de 36, porque es el opuesto de 36 grados. Y X entre seno de 90, que en realidad ese X seno de 90 no lo vamos a necesitar. Simplemente lo hacemos para calcular, para completar las tres fracciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resulta que vamos a necesitar calcular la apotema, que es esta fracción que está acá. Este valor que está acá lo tenemos que encontrar. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fracción que está completa, es decir, que conocemos tanto el valor de arriba del numerador como el valor de abajo del denominador. ¿Por qué no puedo utilizar esta? Porque resulta que no sé quién es X. Si la conociera, podría utilizar esta fracción, pero no la conocemos. Entonces, venimos y escribimos acá A entre sen de 54 es igual a 5 entre seno de 36. El despeje está muy fácil. Aquí tenemos una fracción donde seno de 54 está dividiendo, simplemente lo pasamos a multiplicar y nos queda que A es igual a 5 por sen de 54 entre sen de 36, y eso nos va a dar la apotema que estamos buscando. Para ello hacemos uso de la calculadora científica, ¿verdad? Entonces escribimos fracción. Una observación es que cuando trabajamos con trigonometría, con ley de senos o con seno, coseno y tangente, acá tiene que aparecernos una D en la calculadora. Si nos aparece una R o una G, los resultados nos van a dar alterados. Tener ese cuidado, ¿verdad? 5 por sen de 54. Sin de 54. La tecla para abajo. Sen de 36. Entonces sen de 36. Cerramos paréntesis. Igual. Y resulta que la apotema que nosotros estamos buscando mide 6,88. Ok. Que ese es el valor que nosotros pues necesitamos averiguar. 6,88. Y por ahí pues termina este ejercicio. Ya encontramos la apotema. A partir de ahí podríamos encontrar el área, porque el área, recuerden que es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces ya podríamos aplicarle esa fórmula conociendo que equivale a 10 y que la apotema nos dio 6,88. Continuemos. Ejercicio 2. El lado de un hexágono es 8 centímetros. Calcule su área. Ok. Se podría trabajar de la misma forma que el ejercicio anterior. Sin embargo, acá es bueno recordar que el hexágono es el único polígono en el que el radio es igual al lado. Ok. Es decir, si este lado mide 8 centímetros, por acá nosotros tendríamos que este radio y este otro radio que acabo de dibujar ahí, cualquier radio va a medir 8 centímetros. Ok, entonces el lado y el radio en el hexágono van a medir igual.
¿ok? Vamos a hacer ejercicio de un par de formas diferentes para que la tengan bien claro. Bueno, resulta que a nosotros nos están preguntando por el área del polígono. El área del polígono para cualquier polígono regular es perímetro, que sería la suma de todos los lados, por la apotema dividido entre 2. ¿Ok? Resulta que no tenemos la apotema, entonces empecemos por ahí. Vamos a tener que calcularla de nuevo. Entonces resulta que el ángulo central acá va a medir 360 entre n, sería 360 entre 6, nos va a dar 60. Recordemos que el hexágono está formado por triángulos equiláteros, entonces este ángulo va a medir 60, esto va a medir 60 y esto va a medir 60. Entonces, si recordaban eso, no es necesario hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque el ángulo central, evidentemente, al ser un triángulo equilátero, va a dar 60. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, partirlo a la mitad. Acá va a medir 30 entonces, ¿verdad? Acá forma un ángulo de 90 y esta va a ser la apotema. Vamos a calcular este aplicando razones trigonométricas. ¿Para qué? Para que ustedes vean, les queda de ejercicio calcularlo por ley de senos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un triangulillo más o menos así, que aquí mide 30, que esta es la apotema, y que aquí mide todo el lado 8, entonces aquí va a medir 4, ¿verdad? Porque es la mitad del lado que vamos a utilizar nuevamente. Aquí va a medir 4. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, bueno, aquí un ángulo de 90. Por razones trigonométricas tendríamos que tengo el ángulo de 30 grados, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica utilizaríamos? Si no vamos a aplicar ley de senos, aplicaríamos tangente, porque la tangente de un ángulo dice que es cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso nosotros tendríamos, ¿verdad? Tendríamos tangente del ángulo que tenemos, que sería 30, es igual a el cateto opuesto, que es 4, entre el cateto adyacente, que es nuestra apotema. Acá esto, el despeje más sencillo sería esto, lo paso para acá a multiplicar y el tangente pasaría a dividir, es decir, hace como un intercambio. Entonces tendríamos que la apotema es igual a 4 sobre tangente de 30, y eso pues nos va a dar nuestra apotema. Nos vamos a utilizar la calculadora y tendríamos fracción 4 y abajo tan de 30, cerramos paréntesis, igual 4 raíz de 3. Resulta que esa es pues nuestra apotema, 4 raíz de 3. ¿Ok? Ya saben, si quieren hacerlo con ley de senos, pues es un ejercicio que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Para el área, bueno, para el área nos vamos por acá. Tenemos que sacar primero el perímetro. El perímetro sería el n por l, son 6 lados y el lado mide 8, tendríamos que mide 48, ¿verdad? Entonces por acá tendríamos, aplicando ya esta fórmula, área igual perímetro 48 por la apotema 4 raíz de 3 dividido entre 2, y eso nos va a dar como resultado, vamos a borrar esto, sería 48 por 4. Si gusta le agregan el raíz de 3, esta calculadora pues va a mantener posiblemente esa raíz, o bueno, no, nos lo convirtió a decimales. Entonces si nos dan decimales no hay ningún problema, sería 166,28 redondeando 2 decimales.
Pero si no quieren que nos dé en decimales, entonces simplemente quitémosle esta raíz. Entonces nos daría de esta forma 96 y le agregamos nosotros acá el raíz de 3 a la respuesta. Es decir, 96 raíz de 3, que es el área que estábamos buscando. Ok. Ahora, hay otra forma de hacer el ejercicio. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es recordar que el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Entonces, el área de un hexágono sería 6 veces el área del triángulo equilátero. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo equilátero? Sería 6 por L a la 2 raíz de 3 dividido entre 4. Esto que acabo de escribir acá es el área del triángulo equilátero. Entonces nosotros tendríamos 6 por 8 a la 2 raíz de 3 entre 4. Sin necesidad de haber hecho todo este cálculo, pero sí tendríamos que sabernos esta fórmula. Ok, vamos a aplicar esa fórmula. Sería 6. Okay, primero vamos a la fracción. 6 por 8 a la 2. No voy a colocar el raíz de 3, se lo agrego a la respuesta. Entre 4. Y nos da como resultado 96. Y le agregamos nosotros el raíz de 3. Que vean que es exactamente lo mismo que encontramos antes y con mucho menos pasos. Solamente que para poder calcularlo así tenemos que sabernos el área del triángulo equilátero, conocer su lado, ¿verdad? Y multiplicarlo por 6. Listo. Ok, para finalizar el presente video vamos a calcular el área de este polígono irregular, que es un ejercicio, el ejercicio número 12 de bachillerato académico del 2018. Entonces nos dan la representación gráfica en un plano cartesiano y nos piden que calculemos el área del polígono. Ok, más adelantito voy a calcular también el perímetro para mostrarles cómo calcular el perímetro de la figura, ¿verdad? Bueno, primero vean que acá nosotros podemos dividir esta figura en varias partes. Por ejemplo, si yo trazo aquí una línea roja, ahí más o menos a mano alzada, acá se me forma un triángulo, ¿verdad? Si paso otra línea acá roja, nosotros acá tenemos un rectángulo y acá pues vamos a tener otro triángulo, ¿verdad? Ahí disculpen ese molesto sonido, pero que se nos acaba de ir la luz por acá. Ok, entonces el área por acá sería, vamos a ponerle a este triángulo 1, vamos a ponerle a este rectángulo y esto va a ser nuestro triángulo 2. El área del triángulo 1 es base por altura entre 2. Podemos considerar la base como esto que está acá, nada más que el triángulo está como acostado hacia la izquierda. Entonces nuestra base va a medir de aquí hasta acá arriba. Podemos contar los cuadritos: 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. La altura sería de aquí a aquí, la altura del triángulo, ¿verdad? Serían 2 unidades dividido entre 2. Esto evidentemente nos va a dar como resultado 5. Este valor ahorita lo vamos a tomar en cuenta. El área del rectángulo es base por la altura. La base podemos considerar que es esto de acá, que sería 1, 2, 3 cuadritos, ¿verdad? Y la altura ya habíamos visto que eran 5 unidades, entonces 3 por 5, 15. Ok. Y por último, el área del triángulo 2 sería, la base de este triángulo son 2 unidades, igual base por altura entre 2, que serían 2 unidades de base por la altura, que serían 5, ¿verdad?
entre 2 e igual que el triángulo anterior nos va a dar 5. Ok, el área de ese polígono, vean que el área total sería entonces sumar 5 del triángulo 1 más 15 del rectángulo más 5 del triángulo 2 nos da como resultado 25, que esa es nuestra área. Ok, ahora para calcular, ahí ya termina el ejercicio, este ejercicio, ¿verdad? Pero voy a mostrarles cómo calcular el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces nosotros acá tenemos que, por ejemplo, de acá hasta acá mide 3 unidades. De acá a acá. De acá, del punto E al punto D tenemos 5 unidades. Entonces esas se hacen simplemente como contando, digamos. Lo que pasa es que yo puedo contar los cuadritos cuando la línea del polígono es horizontal o si la línea del polígono es vertical. Esta línea acá no la puedo hacer contando, ¿verdad? No puedo contar los cuadritos que hay de aquí a acá porque ya me va a distorsionar. En realidad esto es una hipotenusa y la idea es encontrarla ya sea aplicando el teorema de Pitágoras o aplicando la distancia entre puntos. Yo recomiendo aplicar la distancia entre puntos. ¿Por qué? Porque la fórmula viene en el examen de bachillerato al final. Entonces lo único que tenemos que tener presente es que este punto tiene las coordenadas de este punto, que serían menos 1,1. El punto B tiene coordenadas 1,3. Ok, entonces yo quiero sacar la fórmula, el perímetro, ¿verdad? Tengo que sumar todos los lados. Voy a sacar primero la distancia de A a B. ¿Cómo? Aplicando la formulita que dice, la fórmula de distancia que dice x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ok, entonces resulta que ¿quién es mi x1? Bien, no importa, si usted toma un nombre a este x1, y1, este va a ser x2 y este va a ser y2. Si pusiste que este era x1 y este y1 y que este era x2 y y2, al final te va a dar exactamente lo mismo. Entonces tomemos que esto es x1, y1, x2 y y2, ¿verdad? Entonces sería, aplicando la fórmula, x1 menos 1, menos por fórmula, x2 valía 1 al cuadrado, más y2, y1, sería indistintamente en realidad, 1 menos por fórmula, y1, y2 que vale 3. Ok, eso lo metemos en la calculadora, sería raíz de menos 1 al cuadrado más 1 menos 3 al cuadrado y nos da como resultado 2 raíz de 2. Ok, eso mide la distancia de A hasta B, 2 raíz de 2. Ok, ya tenemos que de BC, lo hicimos contando, vale 3, ¿verdad? Vamos a calcular de C a D. Para calcular de C a D vamos a volver a aplicar la formulita, que lo vamos a hacer más rápido. Sería el punto C es 4,3 y el punto D sería 6, menos 2. Ok, entonces vamos a aplicarlo directamente con la calculadora. Vamos a ver. En realidad no es nada del otro mundo. Ponemos la raíz, paréntesis, x1, digamos que es 4, menos por fórmula, x2 sería 6 al cuadrado, más y1, que sería 3, menos y2, que sería menos 2. Entonces aquí me queda otro menos 2. Me va a quedar menos 2, que la calculadora lo va a convertir a más. Eso nos da raíz de 29. Ok, quiere decir que la distancia de C a D
sería raíz de 29. De E a D ya lo habíamos encontrado antes contando unidades o verificando la distancia que hay desde E hasta D. Y por último nos falta AE. Vamos a ver, AE. Ok, anotándole las coordenadas a E, tendríamos que este punto sería 1, menos 2 y que este punto sería menos 1,1, que ya lo teníamos antes. ¿Recuerdan? Ok. Entonces nos vamos por acá. Simplemente con la calculadora nuevamente. La distancia entre los puntos sería x1, pongámosle 1, entre paréntesis, ¿verdad? No olvidemos paréntesis. 1 menos 1, que está aquí arriba. Menos 1 al cuadrado. Más y1, que nosotros tenemos que es menos 2. Menos por fórmula y1, y2, en este caso sería 1. Cerramos paréntesis, al cuadrado igual a raíz de 13. Ok. Raíz de 13. Y al final el perímetro sería sumar todos estos valores. Sería sumar 2 raíz de 2 más 3 más raíz de 29 más 5 más raíz de 13. Si quieren lo pueden meter en la calculadora, o si no simplemente sumamos los términos que son semejantes, que serían estos dos. Nos quedaría como resultado 8, 3 más 5, 8, ¿verdad? Más 2 raíz de 2 más raíz de 29 más raíz de 13. Y ese es el perímetro de la figura, ¿verdad? Si lo metemos en la calculadora, lo que pasa es que nos lo va a convertir a decimales, pero en realidad no hay ningún problema. También estaría correcta esa respuesta. En un próximo video voy a mostrar otra forma de cómo calcular el área, no seccionándolo en varias partes. Aquí lo seccionamos en un triángulo, en un rectángulo y en otro triángulo, sino que lo vamos a hacer calculando, simplemente aplicando otra formulita, utilizando exclusivamente los vértices. ¿Ok? Con los valores de los vértices vamos a encontrar el área. Entonces a eso se los muestro en un futuro video. Muchas gracias y espero que les sea muy útil. Ahí les queda práctica para que vayan repasando.